bueno es poder estar juntos en la casa del Señor, amén. Y la pregunta que quizás tendríamos que hacernos es, ¿soy hijo o sos hija de Dios? Vuelvo a preguntar, a ver si estamos medios dormidos. ¿Soy hijo de Dios? ¿Sos hija de Dios? ¿Saben una cosa? Esto es fundamental poder respondernos, porque verdaderamente en esta noche queremos comenzar a ver en este mes el tema de la autoridad y el poder del creyente, del Hijo de Dios. ¿Cuál es la autoridad que Dios nos ha dado como sus hijos? ¿Cuál es la autoridad y el poder que Dios ha derramado sobre sus hijos y sobre sus hijas? Así que solamente este tema tiene que ver con aquellos que han entendido que son hijos e hijas de Dios. De tal manera que todo el Nuevo Testamento hay una palabra griega que se traduce como poder, como autoridad o potestad. Estas tres traducciones del griego están dadas en dos sentidos. En primer lugar, la palabra que tiene relación con el poder o la capacidad de hacer algo. Poder o capacidad de hacer algo. En segundo lugar, las palabras que se usan indican el poder o la autoridad delegada en una persona para que pueda desempeñar un puesto o cumplir una misión. Dos palabras que hablan, una del poder, acerca de la capacidad de hacer algo que Dios ha delegado a cada uno de nosotros, y la otra es la autoridad delegada sobre una persona para que pueda desempeñar un papel o cumplir una misión. La primera palabra es dinamis, y esta palabra tiene una raíz que está indicando en el castellano dínamo o dinamita. Es una palabra que se repite 118 veces en todo el Nuevo Testamento y describe la capacidad de hacer algo, es decir, para llevar a cabo una tarea, ya sea en el campo físico, sea en el campo político o espiritual. En cualquiera de estas áreas está implícita esta palabra. Y este tipo de poder que la Biblia nos muestra viene o tiene origen en alguien. La fuente de este poder es el Dios Todopoderoso. Dice Lucas capítulo 1, versículo 37. Vamos a usar varios versículos en esta noche. Si usted me quiere seguir, Lucas capítulo 1, versículo 37, va a hacer la declaración de este Dios Todopoderoso, la fuente de poder, de gracia de la cual estamos hablando, la cual dice, porque nada hay imposible para Dios. Allí tienen en pantalla, porque ninguna cosa es imposible. ¿Para quién? Para Dios, porque Él es la fuente de poder. Marcos capítulo 10, versículo 27. Marcos capítulo 10, versículo 27. Nos va a llevar entonces diciendo, entonces Jesús mirándoles dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Todas las cosas son posibles, ¿para quién? Para Dios. Ahora, para nosotros hay cosas que son imposibles. Hay cosas que nos son difíciles. Sin embargo, la Biblia nos está mostrando que el que tiene todo poder, el que tiene toda la autoridad, el Dios Todopoderoso, ha dado a sus hijos, ha dado a sus hijas esta autoridad para hacer
algo. La Biblia afirma que el Dios es un Dios de todo poder y que Él lo puede hacer todo. Dios muestra su poder y como lo hemos visto en medio de nosotros, haciendo milagros. Dios ha mostrado su poder mostrando prodigios y señales como hemos también visto y hemos oído. Dios muestra su poder cuidando de nuestras vidas y cuidando a su pueblo del mal, guiándolo a través de su palabra. Dios muestra que es un Dios de todo poder, indicándonos que a través de los tiempos, aun cuando han pasado las modas, han pasado los tiempos, su palabra no cambia y permanece para siempre. Entonces puedo estar confiado en este Dios que no cambia, este Dios que tiene todo poder, este Dios que está llamando a sus hijos a que vivan en Él. Jesús nos ha revelado y nos da acceso al poder de Dios, porque Él es el mediador entre Dios y la humanidad, entre Dios y el hombre o la mujer. Dice 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4, ¿cuál es esa función? Y lo que Dios quiere. Dice 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que el Padre desea. Ahora, si esta es la voluntad del Padre, y dice Hechos capítulo 4, versículo 12, la realidad de esta voluntad de Dios, Hechos capítulo 4, versículo 12, nos va a estar mostrando esta realidad, este pensar de Dios. Y dice, y en ningún otro hay salvación, dice la versión de Reina Valera, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. Es Jesucristo quien murió en la cruz por nosotros y pagó el precio. Es por medio de Él que nosotros podemos vivir en esta autoridad pensando en qué es lo que Dios desea. Jesús le dice así en Lucas 4:14 que debemos de andar en el poder del Espíritu. Y este poder que está actuando en nosotros es a través de su poder. Recordemos que el Espíritu Santo es la plena manifestación de Dios en cada una de nuestras vidas. Y es necesario que nosotros podamos aprender a andar en el poder del Espíritu de Dios. Es importante que el cristiano entienda que Dios derramó de su gracia, derramó de su Espíritu en cada uno de nosotros para que viviéramos en el poder del Espíritu de Dios. ¿Para qué me sirve? Me sirve para vivir la vida práctica. Es importante que entiendas que ser cristiano no es tener una religión. Ser cristiano implica un estilo de vida. Ser cristiano implica imitar a Cristo, vivir de acuerdo a su palabra, hacer lo que Él nos está enseñando y nos está mandando. Y la verdad es que el ser humano en esto va a fallar con sus propias fuerzas. Sin embargo, cuando cada uno de nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Dios y comenzamos a caminar en el Espíritu de Dios y comenzamos a caminar en el poder del Espíritu Santo, es allí cuando tenemos la victoria. Es allí cuando vos y yo podemos obedecer al Señor, cumplir su palabra y vivir de acuerdo a su voluntad. No es por nuestras propias fuerzas, necesito del poder del Señor. Fíjense que esta palabra, dinamis, estaba hablando del poder para hacer algo.
Y vos y yo tenemos que vivir la palabra de Dios en nosotros. Amén. Este poder de Dios puesto a través de su Espíritu para que vivamos de acuerdo a su voluntad. Pablo decía que Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. En primer lugar, el texto ya todos lo conocen, dice poder, amor y dominio propio. Pero qué importante es que comienza hablando de este poder. Porque es Dios obrando en nosotros. No es por nuestra voluntad, no es por nuestra propia fuerza, es porque caminamos en el poder del Señor. Romanos capítulo 15, voy a leer 2 versículos de este capítulo, el capítulo 15, versículo 13, en primer lugar, y luego el 19. Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en él, creer, para que abundéis en esperanza. ¿Por quién? Por el poder del Espíritu Santo. Allí en la otra versión que tiene en pantalla dice por la virtud del Espíritu Santo. Y esta es una virtud del Espíritu de Dios. Es vivir, tener el poder de Dios. Es vivir. Dice allí, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz en el creer, porque cuando creo en Dios, cuando creo su palabra, cuando miro lo que Él declara y lo hago parte de mi vida, no solamente voy a abundar en la esperanza. ¿Por qué? Porque Dios tiene muchas, pero muchas bendiciones para sus hijos. Él tiene muchas promesas en las cuales podemos pararnos y vivir. Esa es la esperanza del creyente. Pero no solamente eso, sino que también nos ha dado de su poder para que vivamos en Él. Y dice el versículo 19 del mismo capítulo, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Fíjese qué importante. Está declarando allí algo, que la potencia de las señales y prodigios vienen a través del poder del Espíritu de Dios. Si quiero vivir una vida de victoria, si quiero vivir una vida de poder, si quiero realmente ser un cristiano distinto, necesito vivir en el poder del Espíritu. Esto quiere decir que cada creyente, cada hijo de Dios, vos y yo, en sí mismo, nosotros mismos no tenemos poder. Pero sí hay autoridad en Dios, el Todopoderoso, que nos da acceso a través de Jesucristo a este poder por su Espíritu. Para decírtelo de mayor claridad, cada uno de nosotros no podemos salvar, no podemos transformar, no podemos sanar, no podemos hacer nada, si no es Dios a través de nosotros. Dios sí puede salvar, Dios puede transformar, Dios puede hacer milagros, pero está esperando hombres y mujeres que se unan a Él, que sean un instrumento, que seas colaborador de Dios en la misión de salvar a la humanidad. Pablo dice, con prodigios y señales, y llegué desde Jerusalén hasta Ilírico. Había recorrido varias provincias, se había pasado a otro país y había llevado el Evangelio de Cristo. ¿Saben? Cuando esto nos llama a ver que nosotros tenemos una misión. Pablo desde la provincia de Corinto les declaraba el poder de Dios. Y dice 2 de Corintios 4, versículo 7, algo que es tan importante que vos y yo entendamos. Algo que hace que puedas comenzar a entender que tu vida tiene que estar en sus manos. Pero tenemos este tesoro de vasos
en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sabes? Muchas veces nos miramos y decimos, qué lindo que soy. Soy el mejor, soy el más bueno, no hay otro como yo. Pero sin embargo la Biblia dice que nosotros somos vasos de barro. No sos de cristal, del mejor cristal. No sos un vaso de oro, sos un vaso de barro. Y qué bueno es que tenga este concepto, porque el vaso de barro en las manos del alfarero puede ser moldeado, puede ser transformado, puede ser cambiado. Pero en ese vaso de barro, Dios derrama de su gracia, de su amor, de su poder, de su espíritu. Él derrama lo mejor sobre vos, porque Él derrama su presencia para que puedas vivir en su poder. Pero yo y vos, cada uno de nosotros necesitamos entender que somos vasos de barros, que tenemos que ser moldeados por Dios, que en la medida que aprendo la palabra de Dios la tengo que aplicar a mi vida y que saber que no es por mí o por lo grande que pueda ser, es el Todopoderoso obrando en mi vida. Es el Dios de poder que me usa y yo soy colaborador de Él, soy instrumento de Él para demostrar su gracia y su poder. Por eso, esta segunda palabra que habla del poder en el griego, como te decía, es exousia. Esta palabra implica que Dios te da misión. El poder viene de Él, ¿nos quedó claro? Yo no puedo hacer nada, simplemente soy vaso de barro. Pero ahora Dios dice a mis hijos, a mis hijas, a los que creen en mi nombre, a estos que entendieron que yo puedo usarles y ellos se ponen en mis manos, les doy exousia, el poder, la autoridad que viene de mí para que cumplan una misión. Habla aquí de la autoridad de Jesús en virtud del rol de Salvador de la humanidad y de la misión que Él nos ha entregado. Dios siempre es la fuente de autoridad y poder. Jesús es el que murió en la cruz y resucitó y el que nos dio vida en Él. El Rey de la eternidad nos ha llamado para que seamos nosotros parte de su reino. Y esto nos lleva al punto fundamental de la autoridad y del poder. El ser humano no es autónomo, sino que siempre está bajo autoridad espiritual. Siempre. Dios creó a la humanidad para que viviera feliz en el mundo creado a imagen de Él, pero sin embargo el hombre se rebeló contra la autoridad divina. Y usted puede leer en casa Génesis 3. Y esa rebelión a la autoridad de Dios lo hizo alcanzar en parte una autonomía espiritual. Pero esa rebelión lo llevó a estar influido por la influencia de Satanás. Para decírtelo con claridad, vos podés ser un hombre y una mujer que sirve a Dios o al diablo. Hay dos fuentes. Y muchas veces el hombre desobedece a Dios, no le toma en cuenta y vive de acuerdo a su propia voluntad, pero no está usando el poder del Espíritu de Dios para servirle a Él y vivir en victoria. De tal manera que vemos lo que vemos y nos preguntamos, ¿por qué la sociedad está tan mal? Y la sociedad está mal porque se ha alejado de Dios. Ha dejado los principios divinos. Ha dejado el tener el valor por la vida del otro.
Ha dejado los principios de Dios de poder respetarse el uno al otro, de perdonarse, de amarse, de ayudarse. ¿Cuántas cosas vemos hoy en la calle? ¿Cuántas cosas vemos en nuestro mundo convulsionado? De tal manera que nada tiene valor, que una vida no tiene valor, pero parece que sí un auto o una cartera. ¿Cuántas cosas han cambiado? Porque el hombre perdió el sentido de lo que Dios estableció. Y Jesús nos habla y nos dice, ustedes deben de ser colaboradores. Tienen que ser hombres y mujeres que estén dispuestos a vivir bajo la autoridad de Dios, porque Él va a traer vida y una vida en abundancia sobre ustedes. Una vida en la cual puedo recibir la bendición del Padre, puedo recibir las promesas de Dios, puedo entrar en Él y compartir la misión que Jesús nos dejó a cada uno. De tal manera que el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, del versículo 17 al 20, dice así. 2 Corintios 5, 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios nos ha dado misión. Tiene propósito tu vida. Y el propósito de la vida del creyente, el propósito de la vida del cristiano, es que cumpla con la misión de anunciarle al mundo que Cristo vino, que dio su vida en la cruz, que en Él tenemos una nueva vida y que en Él podemos ser reconciliados. Tenemos misión, tenemos autoridad y tenemos poder para hacerlo. La pregunta es, ¿me estoy dando cuenta que tengo que cumplir esta misión? ¿Estoy siendo portador de este mensaje a los que me rodean? ¿Estoy siendo portador del mensaje de salvación y de esperanza que hay en Cristo Jesús para mi vecino, mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo? Dios nos ha delegado esta autoridad espiritual para poder cumplir con la misión. Cuando nosotros como iglesia podemos cumplir con la misión, somos llenos de su poder. Él nos da la habilidad, la capacidad y la autoridad para vivir en el mundo y colaborar con la misión que Él nos entregó. Claro que el poder no es nuestro, el poder es de Dios, pero podemos acceder a ese poder por medio de la obra de Cristo, quien abrió el camino nuevo y vivo y nos llama a que seamos portadores de su gracia. Dice Hebreos 10:20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Jesús murió en aquella cruz para que tuviéramos una nueva vida, una vida en la cual vos puedas vivir en la autoridad y en el poder del Espíritu, para que lo puedas aplicar a tu vida, para que no andes haciendo las cosas solo, pensando que es por tus fuerzas, sino es por Él y por su gracia. Por eso es tan importante que estés tomado de la mano de Jesús. Por eso es tan importante que cargues tus baterías día a día. Cuando estaba subiéndome, le pedí a Esteban que me pusiera el ventilador, porque allí abajo ya tenía calor.
Ahora, si me hubiese puesto el ventilador, pero no me lo hubiese enchufado, no me hubiese servido de nada. Cumplió su función mientras yo estuve predicando aquí, porque se dio cuenta que aparte de ponerlo ahí, lo tenía que enchufar. Porque enchufado estaba conectado a la red eléctrica que lo hacía funcionar. Cuando te decimos tenés que orar, tenés que leer la palabra, tenés que conocer de Dios, eso te permite estar enchufado a la potencia de nuestro Padre Celestial. Eso hace que vos puedas, como vaso de barro, ser útil en sus manos, porque entonces conoces su poder, su amor, su gracia, a través de su palabra, a través de experimentar que Él es real, que Él te oye y puede oír tu voz. Por eso, querido, es tiempo de que podamos crecer en esta autoridad espiritual. ¿Cómo? Estando enchufado a la red, estando enchufado a nuestro Padre Dios, estando conectado a su palabra, estando conectado en la oración, permitiendo que el Espíritu de Dios trabaje en nuestras vidas y nos lleve para andar de poder en poder, de triunfo en triunfo. Amén. Este es el desafío cuando hablamos de la autoridad y del poder del Señor. Es el desafío de Dios que tengas una vida la cual sea distinta, la cual puedas recibir de su gracia y de su amor, pero por sobre todas las cosas puedas experimentar que este poder fluye de tu comunión personal con Él. Amén. Por eso es que en esta noche vamos a participar del pan y de la copa. Esta participación es un mandato de Jesús. Y este mandato nos hace reflexionar justamente en esto. Cuando tomamos del pan, cuando tomamos de la copa, estamos diciendo, Señor, yo hago pacto de vivir en comunión contigo. Yo hago pacto, Señor, de vivir de acuerdo a tu voluntad. Yo hago pacto, Señor, para vivir de acuerdo a tus principios. Por eso yo en esta noche quiero invitar a todo hermano bautizado en alguna iglesia evangélica que esté en comunión con el Señor y ha de participar del pan y de la copa, que se ponga en pie. Le voy a pedir a los pastores que estén pasando.